Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Muñoz Audelo, de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. El día de hoy les presentaré el tema de enfermedades pulmonares intersticiales. Antes de comenzar, debemos recordar que el intersticio pulmonar está constituido por una trama de fibras de tejido conectivo que le proporcionan un adecuado sostén a la estructura pulmonar. Este va a estar constituido por tres compartimentos: el intersticio subpleural, con una malla ubicada por debajo de la pleura visceral que envuelve a todo el pulmón y penetra asimismo a través de los septos interlobulares; el espacio intersticial peribroncovascular, con una estructura de tejido conectivo laxo que principalmente rodea los haces broncoarteriales; y por último, el intersticio parenquimatoso, localizado entre las membranas basales del epitelio alveolar y el endotelio capilar. Este espacio está ocupado por un pequeño número de macrófagos alveolares, fibroblastos, miofibroblastos y una matriz constituida por colágeno, macromoléculas relacionadas y por proteínas no colágenas. Ahora, entrando en el tema, las enfermedades pulmonares parenquimatosas difusas, o a menudo denominadas colectivamente enfermedades pulmonares intersticiales, son un grupo heterogéneo de trastornos que se le clasifican en conjunto debido a las manifestaciones clínicas, radiográficas, fisiológicas o patológicas similares. Existen más de 150 entidades que pueden provocar enfermedad pulmonar intersticial. Cuando estas entidades no se resuelven espontáneamente o tras un tratamiento específico, conducen a una fibrosis pulmonar, en donde las unidades alveolo-capilares han sido destruidas y sustituidas por tejido fibroso, y en donde existe una grave alteración en el intercambio gaseoso. Hasta ahora, la clasificación más aceptada y empleada universalmente es la realizada por el consenso entre la Sociedad Torácica Americana y la Sociedad Respiratoria Europea en el año 2002. Esta clasificación concede bastante importancia a la histopatología, por lo que quizás de cara a la práctica clínica lo más práctico es dividir las entidades en función a que su causa sea conocida o no. En el caso de las enfermedades pulmonares intersticiales de etiología conocida, se encuentran las infecciones como la tuberculosis, micosis profundas, infecciones virales, la inhalación de partículas inorgánicas como la silicosis, asbestosis, la inhalación de partículas orgánicas en el caso de las neumonitis por hipersensibilidad, como el pulmón de granjero, pulmón de los criadores de palomas, medicamentos como la bleomicina, ciclofosfamida, metotrexate, bisulfán, amiodarona, y inhalación de gases, humos, vapores, aerosoles, radiaciones, aspiración crónica, reflujo gastroesofágico, edema pulmonar crónico y neoplasias. Dentro de las enfermedades pulmonares intersticiales de origen desconocido podemos encontrar la fibrosis pulmonar idiopática, sarcoidosis, enfermedades del colágeno como esclerodermia, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, la histiocitosis X, neumonía intersticial, vasculitis pulmonares, eosinofilias pulmonares, enfermedades hereditarias. Entrando en el diagnóstico, en todos los casos se sugiere realizar un interrogatorio exhaustivo sobre los siguientes aspectos: historia ocupacional y antecedentes de exposición a agentes ambientales orgánicos e inorgánicos, como asbestos, sílice, berilio, proteínas animales, hongos, etc. Además, debemos investigar sobre antecedentes de cáncer y radioterapia, antecedentes de enfermedades cardiovasculares, causas de posible inmunosupresión como virus de inmunodeficiencia humana, administración de corticoides o trasplante de órganos. Debemos preguntar sobre enfermedades similares en la familia. Por ejemplo, la fibrosis pulmonar idiopática y la sarcoidosis pueden presentarse en miembros de la misma familia. El hábito de fumar, en el caso de varias enfermedades, suelen asociarse con este factor. Antecedentes de ingestión de drogas, por ejemplo, amiodarona, bleomicina, metotrexate, ciclofosfamida, entre otras.
Algunas de estas drogas como amiodarona y ciclofosfamida pueden haber sido ingeridas muchos años antes de las manifestaciones clínicas. Estos pacientes pueden presentar varios síntomas y es importante determinar la duración, la gravedad y la progresión de estos. La mayoría de los síntomas son inespecíficos, pero algunos nos ayudarán a reducir el diferencial. En particular, se debe preguntar a los pacientes sobre síntomas extrapulmonares que puedan sugerir algún trastorno sistémico. Dentro de la sintomatología podemos encontrar disnea o sensación de falta de aire, tos seca o no productiva. Otras manifestaciones menos comunes son la hemoptisis, sibilancias, dolor torácico, que puede estar asociado a artritis reumatoide o lupus eritematoso sistémico, algunos síntomas extrapulmonares y que en estos se debe registrar cuidadosamente los hallazgos clínicos que sugieran una enfermedad de tejido conectivo. Además, tener en cuenta que las manifestaciones pulmonares en ocasiones preceden a manifestaciones sistémicas más típicas en meses o años. En la exploración física, principalmente en la exploración pulmonar, podemos encontrar rales finos o estertores finos inspiratorios, los cuales son comunes en la mayor parte de las enfermedades pulmonares intersticiales, pero están presentes en el 90% de las fibrosis pulmonares idiopáticas. Cuando se escuchan crepitaciones en pacientes con sospecha, es útil escuchar las bases pulmonares en la línea axilar posterior, ya que las crepitaciones suelen ser audibles solo en esta ubicación al comienzo de la enfermedad. A todo paciente con sospecha se le debe realizar una espirometría. El patrón espirométrico más frecuente es el restrictivo, con una capacidad pulmonar total reducida, y también podemos encontrar un descenso de la capacidad vital, la capacidad residual funcional y del volumen residual. La exploración cardíaca suele ser normal, excepto en etapas avanzadas de la fibrosis pulmonar, cuando pueden hacerse evidentes los hallazgos de hipertensión pulmonar y cor pulmonar. Puede haber presencia de algunos signos de este, como edema periférico, latido del ventrículo derecho, segundo ruido acentuado. Son raros, pero cuando están presentes, estos hallazgos suelen ser indicativos de enfermedad avanzada. Otro hallazgo que se puede encontrar es el hipocretismo digital, que se observa en 2/3 partes de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática y en el 75% de los pacientes con fibrosis pulmonar debida a artritis reumatoide, pero es poco frecuente en asbestosis. Dentro de los métodos diagnósticos podemos encontrar pruebas de laboratorio, la evaluación de laboratorio de rutina de la sospecha de enfermedad pulmonar intersticial. Generalmente incluye pruebas hematológicas con hemograma diferencial para comprobar si hay signos de anemia, policitemia, leucocitosis o eosinofilia. Análisis de orina, pruebas bioquímicas para evaluar la función hepática y renal, como el nitrógeno ureico en sangre, creatinina, fosfatasa alcalina, alanina, aminotransferasa, aspartato aminotransferasa, entre otros. Además, se deben obtener estudios serológicos para garantizar que no pase por alto la enfermedad reumática subclínica. Por lo general, obtenemos anticuerpos antinucleares, factor reumatoide y anticuerpos péptidos citrulinados cíclicos. En los estudios de imagen, podemos incluir la radiografía de tórax. En la mayoría de los pacientes con clínica existen alteraciones radiológicas, pero existe un 10% de pacientes con radiografías normales. La anomalía radiográfica más común en la radiografía de tórax de rutina es el patrón reticular, pero también podremos encontrar algunos patrones como vidrio deslustrado, nodular, retículo nodular y pulmón en panal de abeja, que suelen afectar de forma difusa ambos hemitórax y acompañarse de disminución del tamaño de los campos pulmonares. En este ejemplo podemos apreciar pequeñas opacidades irregulares, opacidades reticulares de menos de 1.5 milímetros de diámetro, lo que es compatible con un patrón intersticial. En esta otra radiografía de tórax podemos apreciar pequeñas opacidades redondeadas de 3 a 10 milímetros de diámetro, compatible con otro de los patrones característicos de enfermedad pulmonar intersticial. Otro estudio de imagen que puede ser utilizado es la tomografía computarizada de alta resolución. Es más sensible que la radiografía simple para el diagnóstico de las alteraciones del intersticio.
Constituye la técnica de elección para el estudio inicial de las enfermedades pulmonares intersticiales, además que permite la detección de la enfermedad en pacientes con radiografía normal. La mayoría de los pacientes con clínica sugestiva de enfermedad pulmonar intersticial tienen imágenes anormales en la tomografía, pero su normalidad no excluye una enfermedad pulmonar intersticial en todos los casos. Es útil para valorar la distribución, extensión y naturaleza de las lesiones, por lo que puede ser utilizada como una guía para valorar localización del sitio óptimo para realizar lavado broncoalveolar y biopsia pulmonar. De manera general, se ha considerado que las imágenes reticulares son indicativas de fibrosis y las imágenes de vídeo deslustrado es de inflamación. La biopsia transbronquial es realizada mediante fibrobroncoscopía y puede permitir el diagnóstico de algunas enfermedades pulmonares intersticiales. El diagnóstico definitivo requiere en muchos casos un estudio histopatológico del parénquima pulmonar. En el tratamiento, antes de plantear un tratamiento farmacológico, es importante valorar los factores pronósticos y las comorbilidades. Actualmente existen varias opciones terapéuticas, como el tratamiento antifibrótico, evitar las causas agravantes de la enfermedad, como el reflujo gastroesofágico, infecciones respiratorias, abandono del tabaco, tratar los síntomas, sobre todo la tos y la disnea, tener siempre presente el trasplante de pulmón en aquellos casos en los que se cumplan los criterios y el tratamiento paliativo en la fase final de la enfermedad. Eso ha sido todo por el video y muchas gracias.